Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la historiografía novohispana del siglo XVIII y cómo esta fue retratada a través de las diferentes descripciones que dieron autores tanto extranjeros como novohispanos durante el siglo de las luces. Para entrar en un contexto geográfico de la época, vale la pena rescatar todo lo que estaba sucediendo en Occidente, principalmente en Europa, y luego lo que estaba pasando en España para este primer momento, de cómo la transición sucesoria de la corona española pasa de ser de la Casa de Austria a la Casa de los Borbón, y cómo esto sucede tras la muerte de Carlos II el Hechizado, hijo de Felipe IV, y que será el nieto de su hermana, María Teresa de Austria, también nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, cómo esta transición sucesoria de la corona modificará durante todo el siglo siguiente lo que está pasando tanto en España como lo que está pasando en las Indias. Entonces, ya teniendo un contexto muy general de la época, pasamos a describir dos historiografías, tanto decimonónicas como novohispanas, pero que es quién escribe y cómo escribe y hasta en dónde escribe. Porque podemos hablar de que escriben los mexicanos, de lo que es, porque ya en el momento ya se podían denominar mexicanos, pero que también escriben en la Nueva España, y luego tenemos en el otro lado a los extranjeros que escriben en el extranjero, que son investigadores, y que nos lleva a la siguiente lámina. Es decir, la ilustración, cómo esta corriente de pensamiento nos da una ampliación de la mentalidad de la época, un movimiento de ideales, de unas grandes ideas, muy humanista, muy de la racionalidad, del método científico, y que por tanto los nacidos en dicha época vienen con una corriente de pensamiento completamente distinta o que ya venía en una evolución del siglo anterior. Entonces, esta concepción de la racionalidad, del pensamiento, de la ciencia, nos trae nuevos hombres que se manifiestan de diferentes formas, donde desde la invención, todo completamente científico, con unos métodos rigurosos, entre comillas, porque ya veremos cómo los hombres que presentamos en esta lámina serán duramente criticados, principalmente por autores novohispanos, pero que es por la forma en la que retrataban sus conocimientos. Entonces vemos que a través de estos hombres llegan a hacer mucho más de lo que ya teníamos en Occidente principalmente. Pero entonces, estos 5 nombres que mostramos en la lámina son quienes escriben en repetidas ocasiones sobre la Nueva España. Claro que no son los únicos, pero son los relevantes para un tema que retrataremos un poco más adelante. Como uno de los ejemplos de estos hombres ilustrados tenemos a Georges-Louis Leclerc, mejor conocido como Conde de Buffon. Este francés, escritor, biólogo, botánico, matemático y cosmólogo, dentro de su tinta derramará mucha al hablar sobre la comparación de la fauna americana con la fauna europea y cómo todos estos cambios que él nota entre una y otra llegarán a describir a la América como una América inmadura, como un continente muy recién nacido, con animales pequeños, con animales llegando a ser el ejemplo de un puma y un león, en porque el puma no tiene la manera que tiene el león. Entonces, todas estas especies tienen un descubrimiento de cómo no son muy parecidas, algo que más tarde se llamará teoría de la variabilidad de especies, y cómo éstas cambian de un lugar a otro o que ni siquiera son la misma especie, algo que para este botánico no era algo muy relevante, no de tanto la geografía, sino que simplemente decía que el continente era, era muy joven, pero de una manera despectiva. Siento que su comprensión del mundo le tenía hasta un desprecio a los animales pequeños, a los insectos. Se llega a decir que es por ser un hombre corpulento, por no tener paciencia, por tener miopía. Al final se le terminan dando unas explicaciones muy psicológicas a este hombre
que en su momento despreció tanto a la fauna americana, diciéndole que no valía la pena en comparación a la europea, y que teóricos más tarde hablarían de cómo estas distintas especies tampoco podían llegarse a comparar con las africanas, diciendo que las africanas eran todavía más grandes de lo que llegaban a ser las europeas, pero que en este momento para el conde de Beaufort no era lo importante, sino simplemente un desprecio o un desconocimiento de fauna más allá de la europea y solo comparándola con la americana. Entonces vemos cómo estos hombres ilustrados dejan correr sus letras para dedicárselos a lo americano, porque no solamente es lo que está pasando en Nueva España, sino lo que pasa en el sur y lo que está pasando en el norte con los nativos americanos, en la actualidad lo que es Estados Unidos, y con lo que era en el sur, en el virreinato del Perú. Entonces, estos pensamientos sobre la racionalidad, sobre las comparaciones, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer a través de las ideas de los hombres ilustrados, de la conciencia de la época, vemos como este holandés de Poe habla también sobre la inferioridad, pero ya no habla sobre la fauna, sino que habla sobre los hombres, los indígenas, los nativos mexicanos, para retratar toda esta debilidad moral, la debilidad física, que en su momento también fue descrita por las casas, pero en distintos contextos, porque Las Casas era un defensor indígena, en cambio de Pau era un ilustrado que derramó la tinta para retratar el pensamiento comparativo de la época, que era algo válido. Entonces vemos como esta debilidad física, una complexión más pequeña, también se llega a decir, bueno, es que los clásicos lo escribían, ¿no? Aristóteles hablaba de las clases de los hombres, de cómo había hombres que nacían para ser esclavos, pero que al final la concepción cristiana no dejaba que esto pasara, porque para la concepción cristiana todos los hombres son libres. Acá no existen los esclavos, no existe la servidumbre, y que esta comparación, este decir la inferioridad de los hombres de América, no simplemente iba por decir, es que son inferiores, sino que se les relegaba desde la concepción cristiana a no ser hombres, a no ser humanos. Entonces se decía que eran parte de la servidumbre. Así que todos estos hombres ilustrados iban por ese lado. Si tú teorizabas sobre cómo debían ser los hombres, cómo debían ser la fauna, se deja de lado la concepción cristiana de que todos los hombres eran hijos de Dios y eran libres. Así que de estas teorías parte cómo es que se describía tanto sobre la inferioridad de los nativos americanos. Entonces, es de esta forma que ahora brincamos de la Europa a la España, y cómo vemos que ahora esta casa reinante, los Borbón, llegan a traernos una reorganización política y económica que claramente no solo afecta a la península, sino que brinca el Atlántico y nos llega a lo que eran las Indias, a lo que es Nueva España. Entonces, esta nueva reforma, estos actores que buscan el reformismo, necesitan una burocracia centralizada. Los poderes ya no están divididos, por al ser un gran territorio, era obvio que era mucha descentralización porque no se podía llegar en ese momento. Entonces, ahora, desde Madrid se restaura toda la monarquía para hacerlo centralizado, para juntar todos estos poderes y dejar de lado toda la extensión de tierra que era al final y que era complicado llegar a ella, pero que era un proyecto que desde la Casa Borbón funcionaba. Funcionaba para lo que era España, funcionaba para lo que eran sus territorios. Entonces, esta renovación viene de la mano de muchas y un sinfín, tanto política y económica, como ya lo habíamos mencionado, y que es algo que vendrá a modificar otras situaciones que forman parte del contexto de la historiografía. Es en este nuevo contexto que se tiene del siglo de las luces, de
de las reformas borbónicas, donde encontramos nuevas concepciones de un desarrollo histórico novohispano. Y tenemos a un par de recopiladores como es Lorenzo Boturini y Juan José Guiara Yeguren, que nos muestran todo lo que se escribe, todo lo que tiene el territorio, que no solo somos un apéndice de lo que es España, de la península. Aquí vemos que se ha escrito, que se tiene, y ellos son quienes recopilan esta nueva por decirlo, ya que sí existía, pero nueva en un texto, en decir sí tenemos, en afirmar que se escribe, en afirmar que se tiene las capacidades. No solamente decir no tienen nada, son hombres débiles, no tienen la capacidad como lo dirían los extranjeros. Entonces es a partir de estos dos hombres que vemos estas nuevas concepciones, porque ellos vienen a principios de la mitad del siglo XVIII y luego vemos a un clavijero en los 80s, a un Antonio de León y Gama en los 90, pero que también tenemos en los 80s a José Antonio Alzate con una primera publicación descriptiva de los monumentos arqueológicos, que era algo que tampoco se relataba, que nos diría Eguiara Yeguren, hay textos científicos y literatos, sí, pero no había algo arqueológico, y que para en la actualidad lo que reconocemos del territorio mexicano es algo realmente impresionante con lo que contamos, y que no se haya escrito llega a ser un poco chocante, pero claro, era la época y era lo que había y era lo que se escribía, y no podemos modificar lo que ya estaba pasando en el territorio. Para dar contexto al siguiente autor que tenemos que hablar obligatoriamente por ser uno de los más prolíficos, por ser quien al final da una gran identidad a todo lo que escribió, quien no tiene solamente un texto en sí, sino unas consecuencias, unas causas, todo lo que se necesitaba para ser un hombre ilustrado, un hombre de su época. Hay que aclarar primero que nada, era un jesuita que fue expulsado, exiliado en Italia en 1776 como parte de estas reformas, como parte de esta nueva modificación y centralización del gobierno monárquico de esta compañía de Jesús, donde ya venía una generación de catedráticos que aspiraban a renovar lo que se escribía, la filosofía, la historia, las nuevas cátedras, estos hombres que siempre tuvieron la fe en las mentes de los indígenas, que no solo les relegaban los papeles, sino que se les daba el poder, y que al final terminan siendo estos mismos hombres quienes con esta gran poder para persuadir, podemos decir, para enseñar más que nada, llegan hasta ser expulsados y exiliados de todos los territorios de la monarquía hispánica. Es de esta forma como desde el exilio Francisco Javier Clavijero, un veracruzano de padres españoles, demuestra a través de su máxima obra como es la Historia Antigua de México que había la capacidad en las mentalidades indígenas de poder reproducir las ciencias, de poder aprender de la filosofía, esta fe que los jesuitas tenían hacia los nativos no era gratis, sino que realmente lo creían, realmente existía una explicación, un relato muy naturalista de la religión, donde sí se juzgaba, por decirlo así, las acciones, las actividades que llevaban a cabo los naturales, como la antropofagia, etcétera, pero que sin embargo, estos hombres tienen la capacidad de llevar sus actividades más allá, donde los indios tenían la capacidad de llegar a ser sacerdotes, por ejemplo, o catedráticos, como lo fue Francisco Javier Clavijero, donde todas estas universidades, donde todos estos colegios tenían la capacidad de llevar a cabo todas estas obras
donde al final el pueblo mexicano era quien podía participar en su propia educación. Entonces, partiendo desde la historia tolteca y de todo antes de los mexicas, llega Clavijero a reivindicar una tradición mexicana de investigación. No solamente es un texto simple, sino una integración sistemática. Aquí incluye todo el pasado mexicano que al final termina por dar una identidad propia a los criollos, a los indígenas, donde toda esta unificación de la sociedad que vivía en la Nueva España termina siendo parte de un cúmulo de poblaciones donde sí había distinción de clases, donde había distinción de razas, pero que les daba a todos y todas un pasado, porque al tener un pasado mantenían una identidad como pobladores de un mismo territorio. Entonces, esta escritura de la historia antigua llega a ser el primer texto que sistemáticamente reúne toda esta historia que tenían todos quienes vivían en los territorios novohispanos. Pero aún así, el propósito principal de Clavijero, sí, él tenía este patriotismo criollo, pero más allá de todo esto, su texto era una respuesta a los hombres ilustrados de los que hablábamos anteriormente. Y lo describe perfecto en esta frase: para servir del mejor modo posible a mi patria, para restituir a su esplendor la verdad ofuscada por una turba increíble de escritores modernos. Aquí se juzga, aquí se dice, se compara. ¿Por qué decir tales o cuales cosas? ¿Por qué inferiorizar a la fauna y a los hombres de estas tierras, no? Entonces es de esta forma que se refuta todos los argumentos que estos autores dieron en sus propias obras y cómo Clavijero llega a ser más allá de un exponente de una identidad que tenía el mexicano, de una identidad que mantenían los indios, de una identidad del criollo, que al final era cierto y que más adelante diversos autores nos dirán, sí, él lo veía como una sociedad. Clavijero lo veía como que eran todos juntos, que estaban en el mismo territorio, pero no significaba que había que tener mucha compatibilidad entre clases, porque que fuera un hombre moderno no significaba que lo fuera con la modernidad que lo mantendríamos ahora, con todo este posmodernismo, claro, el posmodernismo muy, muy novedoso, pero que no era lo mismo. Sí había una conjunción de las personalidades, pero no siempre y no entre todos. Sí, sí creemos en un pasado, sí, sí tenemos muchas cosas en común, el territorio, la historia, lo que quieras, pero no siempre. De esta forma, no solamente existía Clavijero, hay otro tipo de historiografía, esta historiografía que reúne toda la información durante el siglo XVIII y que nos ayuda a reconocer lo que había. Esto es muy sistemático, muy matemático, donde son las ordenanzas de minas, la agricultura, la industria, la población, la hacienda, los estatutos y el clero. Estas personas que mantenemos acá en la lámina es la otra historiografía que se escribía. Y luego al final podemos hablar de ya de los últimos autores, de Antonio de León y Gama, quien escribe la descripción histórica y cronológica de las dos piedras, este texto que relata el descubrimiento de dos monolitos prehispánicos, y cómo este hombre al final, con esta rueda calendárica que actualmente conocemos como la Piedra del Sol, ya no lo ve con ojos del investigador europeo, lo ve con ojos del investigador indígena y cómo este investigador busca una cronología azteca. Ya no tienes la cronología común europea occidentalizada. Hay que reivindicar este estudio del pasado, pero con ojos de quien la hizo, no con ojos de quien la está viendo. Entonces, esta descripción es muy amplia,
para la época, para lo que se estaba haciendo. Como habíamos mencionado, Alzate fue de los primeros, pero de los primeros. El siguiente casi fue el Antonio de León y Gama. No había muchos estudios arqueológicos sobre los temas de la Nueva España. Y todo esto nos logra dar a entender cómo se defiende un carácter del pueblo mexicano, y ya se habla de un pueblo mexicano. En los textos de Orbe, de Breiding, nos muestra cómo todo esta patria revalorizada, como esta historiografía logra sentar unas bases que serán muy prontamente alcanzadas por la realidad, ya que si recordamos, tal vez unos 20, 25 años más adelante, veremos cómo llegan todos estos movimientos independentistas. Por ejemplo, acá mostramos una imagen de la Virgen de Guadalupe que Florescano lo ve como un símbolo unificador. Y que es cierto, desde antes, desde la aparición, el siglo siguiente, vemos cómo se va mostrando este patriotismo a través de un símbolo. Indígenas, criollos y españoles creen por igual en la Virgen de Guadalupe y la ven como un símbolo de una sociedad mexicana. Esta nación que fue elegida por la Virgen. Y al final veremos cómo esta otra frase ya de Florescano da por sentada una idea de nación que se va gestando a través de todos estos escritos. La patria criolla disponía de un pasado remoto y noble, de un presente unificado por valores culturales y símbolos religiosos, y por tanto podía reclamar legítimamente el derecho de gobernar su futuro. Es decir, se tenía un pasado, Clavijero lo había escrito, se tenía un presente, los hombres la estaban llevando a cabo. Los símbolos como la Virgen de Guadalupe y los valores culturales que estaban mostrando los ilustrados, y por tanto eran libres de poder gobernarse a sí mismos y no tener que rendirle cuentas a un monarca que nunca fue capaz de pararse en las tierras americanas.